Muy buenos días, tengan todos los presentes. Es un grato honor darle la más cordial bienvenida a la presentación final de la materia de Derecho Agrario preparada por el Grupo Salto Koala. Saludamos de una manera muy especial a nuestras distinguidas invitadas, a la directora de carrera de Derecho, la doctora Isabel Inosca Villarreal Solís, a la doctora Zulma Aliaga y a la doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella. Agradecemos profundamente su presencia, ya que van a engalanar este acto académico y representan un valioso incentivo para nuestra formación profesional. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestros docentes y nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Durante esta materia desarrollamos un aprendizaje basado en retos. El derecho agrario nos enseña que la tierra no es solo un bien económico, sino la base de la producción, la protección de los recursos naturales y el desarrollo de la sociedad. También nos permite comprender la función social de la tierra, promoviendo un uso responsable y sostenible para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Además, analizamos cómo evolucionó el régimen agrario en Bolivia, desde las formas comunitarias de organización hasta la reforma agraria de 1953, un proceso que marcó el reconocimiento de los derechos de los campesinos e indígenas y la búsqueda de una distribución más justa de la tierra. Estos principios continúan siendo fundamentales para el desarrollo de nuestro país y la preservación de nuestros recursos para las futuras generaciones. Como resultado de este proyecto, nuestro principal desafío fue la elaboración del proyecto de ley sobre el ecocidio, propuesta que refleja nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y la construcción de una sociedad mucho más responsable. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro programa. Solicitamos un fuerte aplauso para dar comienzo a nuestras exposiciones. Vamos a iniciar con la primera parte, que es el deslinde epistemológico, a cargo de nuestro compañero Iblin Jiménez. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Vamos a hablar sobre la metateoría del derecho agrario. Es uno de los temas más relevantes, ya que aquí el autor no describe una ley ni un hecho histórico. Aquí funda toda su forma de pensar el derecho agrario. ¿Qué vamos a ver? Barrenechea nos dice que el derecho agrario tradicional está muerto, o peor, es dañino. ¿Por qué? Porque lo reduce toda la propiedad privada de la tierra, como si la tierra fuera un simple bien inmueble, y eso según él es un error fatal. Lo vamos a explicar en tres ideas centrales: la crítica a la visión fragmentada del derecho agrario, el concepto de sistema terrestre como nuevo paradigma y el bien jurídico que realmente debemos proteger. Crítica al enfoque tradicional. Barrenechea arranca con una afirmación fuerte: la mejor manera de conocer una disciplina es meterse en ella, pero también reconocer que el observador es parte del observado. No podemos estudiar derecho agrario como si fuéramos ajenos al campo, a los campesinos o a los ecosistemas. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Que se ha considerado el derecho agrario como un simple conjunto de normas que regulan la propiedad rural y la empresa agraria. Algunos incluso llegaron a decir que era una rama del derecho civil o que estaba en extinción por la industrialización. Pero Barrenechea dice que esto es falso y peligroso, porque cuando reduces a la tierra a una mercancía, ignoras todo lo demás, como el agua, el bosque, la biodiversidad, la identidad cultural de los pueblos y la reciprocidad andino-amazónica. El autor critica duramente el patrimonialismo, esa obsesión por el título de la propiedad. Para él, la tierra sin trabajo, sin comunidad, sin ecosistema, no vale nada. En pocas palabras, el derecho agrario no puede ser solo propiedad privada. Si lo es, condenamos a los campesinos al minifundio, a la pobreza y al deterioro ambiental. Sistema terrestre. Entonces, ¿qué es lo que propone el autor? Propone un nuevo paradigma: el derecho del sistema terrestre. ¿Qué es el sistema terrestre? Es la unidad indisoluble entre la biosfera, o sea, los seres vivos, y la geósfera, el suelo, el agua, el aire, que no son dos cosas separadas. Lo que ocurre en una le afecta a la otra. Barrenechea nos recuerda que nuestras culturas originarias ya entendían esto. El aymara, el guaraní, no veían a la tierra como un objeto que se posee, sino ellos pertenecían a ella. La Pachamama no es un almacén de recursos, es una madre totalidad. El error del derecho occidental fue fragmentar. Por un lado, el Código Civil ve a la tierra como propiedad, y por el otro, el Código de Minería permite destruirla porque es utilidad pública.
y el derecho ambiental queda como un apéndice débil. Esa fragmentación ha llevado al colapso ecológico. Por eso el derecho agrario debe articular el tratamiento de la tierra, el agua, los bosques, los recursos naturales y las culturas. No puede seguir siendo un compartimiento estanco. El bien jurídico, permitir la vida. Y aquí llegamos al punto más profundo del capítulo. El autor cita a Pigretti. El derecho no debe limitarse a no matar, sino que debe aspirar a permitir la vida. ¿Qué significa esto? Que el bien jurídico que tutela el derecho agrario no es la propiedad privada ni la renta del suelo, es la vida misma, la vida de los ecosistemas, de las comunidades y de las futuras generaciones. Por eso, cualquier norma agraria que no garantice sostenibilidad, reciprocidad y justicia social es simplemente una norma fracasada. Para cerrar, el capítulo 1 de este libro nos deja una lección clara. No podemos seguir pensando el derecho agrario como un simple código de compra y venta de tierras. El autor nos invita a dar un salto cualitativo, pasar del derecho patrimonial al derecho del sistema terrestre. Solo así podremos resolver conflictos de la tierra, la pobreza campesina y la crisis ecológica. Este capítulo es la llave de todo el libro. Sin entenderlo, el resto solo son datos sueltos. Con él todo cobra sentido. Muchas gracias. Buenos días. En resumen, entendemos que el derecho agrario no es una simple rama del derecho civil ni un conjunto de normas sobre la propiedad rural. El derecho del sistema terrestre es el que articula la biosfera con la geósfera y ambas protegen el bien jurídico más importante que es la vida. Así superamos la idea de reducir a la tierra a un simple patrimonio y entendemos que no es completamente público ni privado, sino es un derecho social de carácter mixto. Acá en Bolivia tenemos dos visiones, la mercantilista que ve a la tierra como una mercancía y la andino, la originaria que no la ve como dueño, sino se ve como parte de ella. El derecho agrario tiene que respetar a ambas y no tiene que imponer una sobre la otra. Desde que Snay hasta Marx nos enseñan que el trabajo es la fuente del valor y la propiedad sin producción es solo una ficción. Por eso la tierra es de quien la trabaja y siempre se debe cumplir una función económico-social o una función social. El verdadero derecho agrario debe cumplir con todo esto, debe ser pluricultural, ecológico y debe garantizar la vida en el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Celine, por compartir este tema con nosotros. Como reflexión podemos recordar una de las palabras que nos dijo José Carlos Mariátegui: el problema del indio es el problema de la tierra. Una frase que resume la importancia del derecho agrario en la búsqueda de la justicia social. Continuando con nuestro programa, invitamos a nuestra compañera Ala Flores, quien desarrollará el tema del régimen agrario postcolonial. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. En esta exposición explicaré la evolución del régimen agrario en Bolivia, comparando el ayllu originario y la hacienda republicana, así como la importancia de la reforma agraria de 1953. Como contexto histórico, después de la independencia en el año 1825, Bolivia se convirtió en una república. Sin embargo, muchos problemas relacionados con la tierra continuaron existiendo. El Estado buscó reorganizar la propiedad agraria para mejorar la economía y de esta manera administrar mejor el territorio. Decretos de Bolívar. Para organizar la propiedad agraria, Simón Bolívar promulgó el decreto de Trujillo en el año de 1824 y el decreto del Cusco en el año de 1825. Estas normas buscaban reconocer ciertos derechos de los indígenas sobre las tierras que ocupaban y regular la distribución de las tierras estatales. El ayllu originario. El ayllu era una forma tradicional de organización indígena, donde varias familias compartían la tierra y trabajaban en comunidad. La producción beneficiaba a todos sus miembros y se basaba en principios de cooperación, solidaridad y ayuda mutua. Y una de las grandes ventajas era la conservación de las tradiciones ancestrales. La hacienda republicana. A diferencia del ayllu,
La hacienda republicana se basaba en la propiedad privada, donde grandes extensiones de tierra pertenecían a pocas personas llamadas hacendados. Esto generaba una concentración de tierras y una relación de dependencia de campesinos e indígenas hacia los propietarios. Liberalismo y expansión hacendaria. Durante el siglo XIX, las políticas liberales promovieron la propiedad privada y facilitaron la compra y venta de tierra. Como consecuencia, las haciendas crecieron y muchas comunidades indígenas perdieron parte de sus territorios, teniendo como resultado una mayor concentración de la tierra y una desigualdad social. La reforma agraria fue promulgada el 2 de agosto de 1953 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, cuyo objetivo principal fue transformar la estructura agraria del país, eliminando los latifundios y distribuyendo tierras a los campesinos que las trabajaban. Además, reconoció derechos agrarios, mejorando las condiciones de vida del sector campesino y buscando aumentar la producción agrícola. Por su importancia, es considerada una de las reformas más trascendentales dentro de la historia de nuestro país. Formas de adquirir la propiedad agraria. Después de la reforma agraria, la propiedad agraria podía obtenerse mediante diferentes mecanismos, tales son como la dotación, la adjudicación, la compra y venta, la herencia y otros medios reconocidos por la ley. Su importancia radica en que permite que las personas obtengan derechos sobre la propiedad agraria. En consecuencias de la reforma agraria se puede mencionar que ha permitido que muchos campesinos accedan a tierras propias. También fortaleció al sector campesino y eliminó varias formas de dependencia existentes en las haciendas. Sin embargo, algunos conflictos por la tierra continuaron existiendo. Para concluir, podemos decir que el régimen agrario en nuestro país ha pasado por importantes cambios a lo largo de su historia. Primeramente teniendo lo que es el ayllu originario, donde la tierra era trabajada y compartida por toda la comunidad. En lo posterior, con la república, se fortaleció la hacienda republicana, caracterizada por la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos, lo cual generó desigualdades y afectó a muchas comunidades indígenas y campesinas. Ante estos problemas, se promulgó la Reforma Agraria de 1953, que buscaba redistribuir la tierra, eliminar los latifundios y reconocer los derechos de quienes trabajaban en el campo. Gracias a estos cambios, la estructura agraria de nuestro país se ha ido transformando profundamente y ha sentado las bases para una mayor justicia social en el área rural. Entonces, la historia agraria de Bolivia refleja cómo la tierra ha sido un elemento fundamental en la organización económica y social del país. Desde el ayllu originario basado en la propiedad colectiva y el trabajo comunitario, hasta las haciendas republicanas caracterizadas por la concentración de grandes extensiones de tierra, se evidencian profundas transformaciones en la forma de entender y administrar este recurso. Frente a estas desigualdades, la reforma agraria de 1953 marcó un punto de reflexión al redistribuir la tierra y reconocer derechos a campesinos y indígenas. Comprender este proceso no solo nos permite conocer nuestro pasado, sino también valorar la importancia de una distribución más justa de la tierra para el desarrollo de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por tu excelente intervención, Albita. Recordemos las palabras de Pablo Zárate Huilca, quien nos decía, la tierra debe volver a sus verdaderos dueños. Continuando con este programa, invitamos a Ignacio Galea, quien nos expondrá el tema régimen agroambiental de la Constitución Política del Estado. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Imaginemos por un momento que Bolivia, legalmente, sufría de personalidad múltiple. De un lado, la ley de tierras levantaba una bandera hermosa y decía,
La tierra es para quien la trabaja. Parecía justo, sonaba a revolución. Pero, al mismo tiempo, el código de minería se acercaba por detrás, con una sonrisa sarcástica, y susurraba, bonito discurso, pero si hay plata o gas debajo de esa tierra, yo puedo destruir todo lo que hay arriba. ¿Agricultura? ¿Bosques? ¿Comunidades? Eso no importa, porque yo soy utilidad pública, por naturaleza. Esa era Bolivia antes de 2009, donde una ley contradecía a la otra. Era como tener un rompecabezas cuyas piezas venían de distintos juegos. Unas eran redondas, otras cuadradas, y todas odiaban encajar. Y entonces, en medio de este caos, algo cambió. Llegó la nueva Constitución. Y su misión era titánica: unificar. Juntar en un solo cuerpo legal el medio ambiente, y dijo, basta. El agua, el suelo, el bosque y el campesino son uno solo. Se acabó la guerra interna. ¿Y qué fue lo primero que hizo esta nueva Constitución? Agarró el recurso más peleado, más sangriento, el que más disputas ha causado, el agua. Porque antes, el agua se compraba y se vendía. ¿Se imaginan? Como si fuera un par de zapatos. Gracias a una vieja ley de 1906, una ley del siglo pasado, el agua era una mercancía más. La nueva CPE la miró a los ojos y le dijo, ya no más. El agua no es una mercancía, es un derecho fundamentalísimo. Y la blindó con 3 escudos: inalienable, inembargable, imprescriptible. El Estado ya no la vende, solo la cuida y la autoriza. Paren ahí. Suena hermoso, ¿no? Justo, revolucionario. Pues ahora viene la puñalada. En otro rincón de la misma Constitución, los redactores agarraron la minería y los hidrocarburos y les entregaron un cheque en blanco. Pusieron por escrito, ustedes, por el solo hecho de existir, son de utilidad pública. Es decir, un pozo petrolero o una mina a cielo abierto siempre tendrán la razón. Siempre. Aunque destruyan un río, aunque arrasen una comunidad, aunque maten un sembradío de papas. La CPE ya muestra sus primeras costuras rotas. La revolución ecológica, herida de muerte antes de nacer. Pero no nos detengamos. Entremos al corazón de la historia, la propiedad de la tierra. La nueva Constitución rescata un principio antiquísimo, casi místico, que viene desde Emiliano Zapata. El trabajo es la fuente fundamental de la propiedad agraria. O sea, la tierra no es del que tiene el título más bonito, no es del que tiene más influencia, es del que la hace producir. Eso sí que es una bomba. Y para poner orden en este quilombo, clasifica la propiedad en 2 grandes familias que, desde ya, se miran con recelo. La individual, pequeña, mediana y empresarial. Y la colectiva, los territorios indígenas originario campesinos. Ahora, prepárense, porque viene el primer plot twist de esta historia. La Constitución mira al odiado latifundio, ese monstruo de 1000 cabezas, y le pone un límite, 5.000 hectáreas. Victoria. No. Pero, lean la letra chica. El diablo está en los detalles. Porque la misma Constitución agrega, con voz suave pero letal, esto aplica solo para tierras compradas después de mi promulgación. ¿Y qué pasa con esas haciendas monstruo de 50.000, 80.000, 100.000 hectáreas que ya existían? Esas, señores, están consolidadas. El pasado no se toca. Quedan intactas. Entonces, ¿esto es una revolución? No. Barrenechea lo dice con crudeza. Es una transición con pies de barro. Y el segundo golpe llega enseguida. ¿Recuerdan la reforma agraria de 1953? Cualquier campesino que quisiera trabajar la tierra podía pedir un pedazo al Estado. Ahora, la nueva CPE cierra esa puerta de un portazo. Y dice, solo las comunidades, indígenas, originarias, campesinas, pueden recibir tierras gratis. El campesino individual, el colono suelto, el que llegó solo, usted, amigo, queda fuera del juego. Si quitamos la retórica y vamos a la ejecución legal de la Constitución de 2009 y la Ley 3545, los verdaderos ingenieros de este sistema fueron Evo Morales Ayma como presidente, fue el ejecutor político central, él capitalizó la demanda agraria y la convirtió en el eje de su gobierno mediante la Ley de Reducción Comunitaria. Está también Isaac Ábalos, ex dirigente clave y senador, una pieza fundamental en la articulación política entre el Ejecutivo y las bases, garantizando que la visión del régimen agrario se tradujera en artículos específicos dentro de la nueva Constitución. Carlos Romero, como ministro de Tierras y pieza clave en la transición, fue el cerebro jurídico. Él se encargó de blindar legalmente el concepto de función económica social, lo que conocemos como FES,
creando las bases técnicas para que el Estado pudiera revertir tierras que no cumplían con el uso productivo. Muchas gracias por tu intervención, Ignacio. Recordemos las frases más representativas de Emiliano Zapata, quien nos decía que la tierra es de quien la trabaja. Ahora corresponde el tema de saneamiento de la propiedad agraria, quien será explicado por nuestra compañera Roslyn Waldia. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias, Junet. Primeramente, muy buenos días a todos los invitados presentes. Hoy yo les voy a hablar sobre el saneamiento de la propiedad agraria dentro de la Ley 1715, también conocido la Ley INRA. Este tema es muy importante porque en Bolivia, antes de esta ley, existían muchos problemas relacionados con la propiedad de tierras. Había personas que no tenían documentos claros, terrenos con límites mal definidos y conflictos entre propietarios comunidades, perdón. Por esta razón, se creó un proyecto llamado saneamiento, cuyo objetivo es ordenar y regularizar la situación de las tierras para brindar seguridad jurídica a quienes realmente tienen el derecho sobre estas. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, para entender mejor qué es el saneamiento es de la propiedad agraria, es un procedimiento técnico, jurídico y administrativo que realiza el Estado para verificar la situación legal de las tierras. A través de este proceso se revisan documentos donde son realizadas las mediciones y se verifica quién ocupa realmente la tierra. Su finalidad es identificar a los verdaderos propietarios y garantizar que sus derechos sean reconocidos legalmente. Por ejemplo, si dos personas afirman ser dueñas de un mismo terreno o existen documentos contradictorios, el saneamiento permite investigar el caso y determinar quién posee el derecho legítimo sobre esa propiedad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué surge el saneamiento? Es decir, los diferentes objetivos del saneamiento. Bueno, el saneamiento tiene varios objetivos importantes. En primer lugar, busca regularizar la propiedad agraria y otorgar seguridad jurídica para resolver conflictos relacionados con la posesión de tierras y actualizar la información sobre los terrenos rurales. Otro objetivo muy importante es verificar que la tierra cumpla una función económica y social, es decir, que sea utilizada de manera productiva y en beneficio de nuestra sociedad. Además, el saneamiento ayuda a evitar futuras disputas y contribuye a una distribución más ordenada de la tierra. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las etapas del saneamiento. El proceso de saneamiento se desarrolla en varias etapas. Primero se realiza la recolección de información sobre la propiedad y sus antecedentes. Luego las autoridades verifican los documentos presentados para comprobar que sean válidos y correspondan al terreno en cuestión. Y posteriormente se efectúan trabajos de campo donde se realizan las diferentes mediciones y se identifican los límites reales de la propiedad. Después se lleva a cabo una revisión legal de toda esta información obtenida para determinar si exactamente existen observaciones o conflictos. Después, una vez concluido este proceso, se emite la resolución correspondiente y se otorga el título de la propiedad. Reconociendo legalmente al propietario y brindándole seguridad jurídica sobre la tierra. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a hablar sobre las modalidades de saneamiento. Bueno, en nuestra ley 1715 establece diferentes modalidades de saneamiento. La primera es el saneamiento simple, que se aplica en lugares donde existen problemas de documentación o de posesión de tierras. Después tenemos la segunda modalidad, es el saneamiento integrado al catastro legal, que además de regularizar la propiedad, permite registrar y actualizar la información de los terrenos.
Bueno, después tenemos la tercera modalidad, es el saneamiento de tierras comunitarias de origen, que está destinado a reconocer y a proteger los territorios de los pueblos indígenas, garantizando sus derechos sobre las tierras y garantizando sus derechos sobre las tierras. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué relación tenemos con la Ley 1715? Bueno, la importancia del saneamiento radica en que permite evitar conflictos por tierras, protege los derechos de los propietarios y brinda seguridad jurídica. También favorece el desarrollo rural porque las personas pueden trabajar y aprovechar sus tierras con la tranquilidad de que sus derechos están legalmente reconocidos. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, el saneamiento de la propiedad agraria es uno de los instrumentos más importantes de la Ley 1715, ya que permite ordenar la propiedad de la tierra, resolver conflictos y garantizar que los terrenos sean utilizados de manera adecuada. Gracias a este proceso se fortalece la seguridad jurídica y se contribuye el desarrollo agrario de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Rose. Como reflexión podemos recordar las palabras que nos decía Lázaro Cárdenas: la tierra no es mercancía, es patrimonio de quienes la trabajan. Continuando con nuestro programa, invitamos a nuestro compañero Christopher Guzmán, quien nos explicará un poco más sobre qué es la Ley 1720 y la Función Económica Social, FES. ¿Lo podemos recibir con un fuerte aplauso, por favor? Buenos días a todos. Hoy les quiero hablar de lo que fue la Ley 1720 y cómo esto afectó a la ciudadanía boliviana hasta el día de hoy. La Ley 1720 fue promulgada en abril de 2026 con el objetivo de permitir que las pequeñas propiedades rurales pudieran convertirse en medianas propiedades mediante un trámite rápido y gratuito ante el INRA. El gobierno defendió esta medida como una oportunidad para que campesinos accedieran a créditos bancarios, ya que las medianas propiedades tienen mayor valor como garantía y podían abrir la puerta a financiamiento para mejorar la producción agrícola. Sin embargo, la norma fue interpretada de mala forma. Al modificar la clasificación de sus tierras, se debilitaba la seguridad jurídica que históricamente protegía la pequeña propiedad. Temían que la conversión facilitara la mercantilización de la tierra, la especulación y las concentraciones en manos de agroindustriales y transnacionales. La reacción fue inmediata. Organizaciones campesinas e indígenas denunciaron que la ley se aprobó sin consulta previa y comenzaron a organizar marchas, bloqueos en distintas regiones del país. En La Paz, los bloqueos se sintieron con fuerza. Las carreteras de acceso quedaron completamente cerradas, lo que provocó desabastecimiento de alimentos básicos, escasez de combustible y dificultades para acceder a medicinas. Las familias paceñas se vieron obligadas a hacer largas filas para conseguir productos esenciales de vida cotidiana. Los precios se encarecieron y el transporte público y privado empezó a funcionar de manera irregular. La vida cotidiana se volvió más difícil, mucho más difícil, marcada por la incertidumbre y el desgaste. La presión social fue tan fuerte que el 13 de mayo de 2026 la Asamblea Legislativa decidió abrogar la Ley 1720, reconociendo que había generado más conflicto que soluciones. Sin embargo, las protestas no se detuvieron. Hoy, más de 40 días después, la ciudad de La Paz sigue bajo bloqueos y la población urbana continúa sufriendo las consecuencias. No se trata de ver a los que protestan de una forma maniqueísta, porque su lucha responde a la defensa de la tierra y la seguridad jurídica campesina. Pero sí es importante reconocer que la ciudadanía paceña vive una situación de tensión prolongada. Los mercados están desabastecidos, los hospitales enfrentan dificultades, pero reciben insumos, pero a muy alta cantidad de precio, y la economía urbana se encuentra paralizada. La Ley 1720 se convirtió en un símbolo de cómo una norma puede desatar un conflicto nacional cuando toca un tema tan sensible como la tierra. Aunque ya fue derogada, dejó una huella profunda, mostró la fragilidad del equilibrio entre las demandas del campo y las necesidades de la ciudad,
y evidenció que cualquier intento de modificar la regla sobre la propiedad rural debe hacerse con diálogo, consejo y respeto a las realidades sociales. En conclusión, lo que vive la ciudad de La Paz hoy es el reflejo de una tensión histórica, la defensa de la tierra como patrimonio colectivo frente a las presiones del mercado y el costo que esa lucha tiene en la vida cotidiana de miles de familias urbanas que llevan más de 40 días enfrentando los conflictos bloqueados. Tomemos en cuenta que la marcha de la 1720 dio pie a todas las marchas que hoy siguen bloqueando el país. Mineros, ponchos rojos, magisterio. La ciudad sufre un desastre constante que muestra cómo los conflictos prolongados afectan profundamente la vida cotidiana. Ahora me gustaría detenerme en lo que es la función económica social. Es un concepto clave de lo que es el derecho agrario boliviano, que ha sido fundamental para entender la distribución y el uso de la tierra. La FES es el principio que determina que la propiedad de la tierra debe cumplir una función productiva, ya que si no lo hace, es directamente entregada al Estado, que le dará a alguien que sí lo trabaje correctamente. Desde hace décadas, la FES ha sido el criterio con el que se ha evaluado si una propiedad rural se está usando de manera adecuada. Esto ha sido especialmente importante en contextos como cuando la tierra no solo es un recurso económico, sino también es un elemento cultural, social y la identidad para las comunidades. La FES garantiza que la tierra cumpla su rol en la soberanía alimentaria y en el sustento de la familia campesina y en la cohesión social. En conclusión, la función social sigue siendo un pilar fundamental del derecho agrario boliviano. Es el principio que equilibra el derecho de propiedad con la responsabilidad social y que asegura que la tierra permanezca en manos de quienes la trabajan y la hacen prosperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher, por compartir este importante tema con nosotros. Recordemos que hoy en día Bolivia lleva más de 50 días bloqueados, ¿no? Como reflexión, podemos tomar en cuenta las palabras que nos dijo Juan Velasco Alvarado: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Continuando con este programa, invitamos a nuestro compañero Adrián Bustillos, quien desarrollará el tema la propiedad agraria enfocada en las clases sociales que existieron a lo largo de la tierra. Un aplauso, por favor, para Adrián. Buenos días, compañeros y distinguidos docentes. Yo voy a hablar sobre la propiedad de la tierra, cómo se manejaba en esos tiempos. Siguiente, por favor. Vamos a abarcar la ubicación en primer lugar, dónde se abarcaba, desde Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y el centro de todo que ha sido pues Perú, donde ahí se extendían mayormente las tierras, las sociedades y demás. También que era conocido como el Tahuantinsuyo, ¿no? Siguiente. La capital, como estaba hablando en Perú, Cusco, donde se manejaba toda la sociedad. Siguiente, por favor. Era el centro político, donde pues ahí había pues las zonas agrarias, militares, religiosos, donde pues ahí estaba criada la sociedad, la clase alta, la clase baja. También había pues mucha riqueza en esa población, en Cusco. Siguiente. El idioma, normalmente pues en estos tiempos se sigue manejando el quechua, ¿no? Sigue pues esta lengua pues existiendo en estos tiempos. Hay varias variantes, ¿no? Pero ya pues depende de la región donde estemos. Siguiente. El Ayllu. Em, el Ayllu pues se asentaba económicamente sobre las tierras, ¿no? Las tierras agrarias, donde pues los tupus se distribuían pues mayormente en comunidades y en las familias, que eso pasaba de generación en generación. También todo lo cultivado, ¿no? Se iba pues al sol, en primero que era pues al culto, que era lo primero, ¿no? Al dios del sol. Al Inca, que mayormente se iba pues a la clase alta, orejones, curacas, caciques y sacerdotes. A la comunidad, que eran los Catunruna, que era esa la clase baja, y las familias pobres, que era mayormente toda la población. Siguiente. La religión.
Vamos a hablar que su religión pues era venerada por el dios Sol y la Pachamama, que siguen estos tiempos, ¿no? Viviendo. Siguiente, por favor. Los Hatun Runa, vamos a hablar sobre la clase baja, cómo ellos mayormente se dedicaban a la tierra y ellos pues eran pues el pilar, ¿no? De alimentar a toda la sociedad, a toda la clase alta, donde ellos también se consideraban pues la clase baja de la sociedad y eran pues abucheados como esclavos y eso sobrevivió en esos tiempos de la conquista colonial. Siguiente. La mitad. La mitad, pues nos podemos dividir en que era pues el trabajo de tierras y la minería, ¿no? Había dos tipos, era pues que la tierra tenías que ir a sembrarlo, cosecharlo, ¿no? Y el peor castigo de todos, que en ese tiempo era pues la mitad, entrar a las minas, que de ahí pues te llevaban un año y tenías una de dos, sobrevivir a temperaturas fuertes bajo la tierra o morir, que en esos tiempos no tenían las herramientas debidas. También, siguiente, la administración pues, de los orejones, pues era pues controlar a los Huatun Runa, donde pues ellos, los trabajadores, mantenían que se mantuvieran pues en la mitad y pues ellos también administraban que los Hatun Runa pues construían caminos, puentes, edificaciones y templos, etcétera. Siguiente, por favor. Su economía principalmente estaba basada en la agricultura, como les decía, en el cultivo de maíz, papa, quinoa, donde pues mayormente pues eran un sistema avanzado para esos tiempos, ¿no? Agrícolas. Siguiente. La caída, por último, la caída del imperio. Eh, Hay un debate grande pues en esto de la caída, que otros decían pues que era un gran imperio, que tenía todo, y por qué ha muerto en estos tiempos, por qué no ha sobrevivido en estos tiempos. El problema ha sido que mayormente todos eran esclavos y la conquista, pues, y los de la clase alta que eran orejones, curacas y caciques, pues, estaban, pues, acostumbrados a que les mantengan los Hatun Runa. Por eso, mayormente, cuando ya ha habido la conquista en 1532, donde le han em, armado una trampa a Atahualpa, Francisco Pizarro, en 1533, pues, Atahualpa decía, pues, en su captura, que les voy a dar plata y oro, quería ofrecer a sus esclavos, pero al final Francisco Pizarro decidió matarlo y empezó a conquistarlos, a un pueblo que solamente se ha dedicado a ser esclavos. Eh, Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Arián, por tu excelente intervención. Como reflexión, recordemos las palabras de Venustiano Carranza, que nos decía: la ley debe garantizar que la tierra cumple una función social y que beneficia a la nación. A continuación, llegamos al momento más importante de nuestra presentación. Como parte del aprendizaje basado en retos, presentamos nuestro trabajo integrador, la propuesta legislativa sobre el ecocidio y la defensa del proyecto de ley sobre el ecocidio. Resultado del esfuerzo, investigación y compromiso de nuestro equipo con la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. Este trabajo será presentado por Fabio Campero y Joel. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Y bueno, en esta oportunidad yo quiero presentar este proyecto de ley que hemos organizado, no como Grupo Salto Koala. Y bueno, siguiente, por favor, Fabio. Bueno, más que todo, en estos últimos años, nuestro país ha tenido muchos problemas con este tema, que es el ecocidio, y ha enfrentado muchos problemas relacionados a como los incendios de magnitud catastrófica, deforestación masiva e ilegal, contaminación hídrica, destrucción de áreas protegidas y graves afectaciones a la biodiversidad nativa. Estas conductas han excedido, ¿no?, el alcance preventivo y sancionatorio del Código Penal boliviano. Siguiente, por favor, Fabio. Ahora bien, el propósito de este proyecto de ley
tiene como objetivo el de modificar el Código Penal boliviano para incorporar el delito de ecocidio dentro del título 5 y capítulo 1, que es relativo a los delitos contra la seguridad común. Este se incorporará como el artículo 207 bis, al que se denominará como ecocidio. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué conducta se sancionará? No, abarca como distintos tipos de conducta o también de acción. Por ejemplo, los incendios provocados, la contaminación severa, el vertimiento de sustancias tóxicas, deforestación masiva y la explotación irracional de los recursos naturales. Ahora bien, esta conducta será sancionada con la privación de libertad desde 3 hasta 8 años en la cárcel, ¿no? Y esta a quien por acción u omisión cause daño grave y extenso y duradero o que sea irreversible al ecosistema. También existen agravantes para esto. Depende de la acción. Por ejemplo, si se llega a afectar directamente a parques nacionales, uso de químicos tóxicos de alta intensidad como el mercurio, o incluso el desplazamiento de comunidades indígenas. Esto agrava la situación de quien pues incurra en este tipo de delitos. Y bueno, se sancionará desde 5 a 10 años. Siguiente, por favor. Ahora bien, hay sanciones excepcionales y este depende de una conducta en especial y es el daño ambiental irreversible. Esta eleva la sanción de 8 a 12 años con una con privación de libertad. Cuando el daño llega a ser irreversible, siempre que sea calificado técnica y pericialmente, o cuando se adquiera una escala de magnitud nacional. Bueno, continuando con los efectos civiles e institucionales que nosotros presentamos en este preproyecto de ley, que tenemos la intención como estudiantes de Derecho de poder presentar este proyecto de ley y poder demostrar que tipificar el ecocidio no solamente es una obligación como futuros abogados, sino también un deber que nosotros tenemos como estudiantes. Dentro de nuestro proyecto de ley, presentamos que tiene que existir una reparación integral, o sea, la obligación penal de ejecutar la restauración ambiental mediante una remediación técnica del área e indemnizar a los damnificados. ¿Y cómo vamos a lograr esta reparación técnica? Mediante la confiscación, el decomiso judicial inmediato de toda la maquinaria pesada, herramientas empleadas y cada uno de las ganancias ilícitas que se generó gracias a la destrucción de nuestro ecosistema. Ahora, ¿para quiénes aplica este proyecto de ley? Para las personas jurídicas y también las personas naturales, mediante la aplicación de multas proporcionales, la suspensión de operaciones mercantiles y la cancelación definitiva de licencias ambientales. Y para las personas naturales, la pena que estábamos proponiendo. ¿Cuál es la fundamentación jurídica para nuestro proyecto de ley? Es nuestra Constitución Política del Estado, basados en los artículos 33, 34 y 342. Estos artículos consagran el derecho al medio ambiente protegido, la legitimación de la sociedad civil y el deber estatal insoslayable de conservación natural. La sinergia con leyes de la madre tierra. Sabemos que en Bolivia existen numerosas leyes vigentes que tratan sobre la madre tierra. Las más vigentes, las más importantes, la ley 071 y la ley en el marco nacional 300. Ahora, ¿cuál es nuestra legislación internacional comparada? Tomamos el modelo del artículo 411 del Código Penal de Ucrania, que cabe decir que Ucrania es el único país o de los pocos países que tipifica el ecocidio dentro de su Código Penal con una pena de 3 hasta 8 años. Como una reflexión que tenemos sobre este preproyecto de ley es que durante muchos años el derecho ha evolucionado para proteger la vida, la libertad
el patrimonio y la dignidad de las personas. Sin embargo, hoy enfrentamos un desafío diferente: proteger aquello que hace posible la existencia misma de la humanidad, recordando que Bolivia tiene una cantidad de parques nacionales y ambientes y ecosistemas que nos caracterizan como uno de los países con el aire más limpio que existe dentro de la región. Porque cuando un bosque desaparece, no solamente se pierden árboles, desaparecen ecosistemas completos, especies que jamás volverán a existir, fuentes de agua que abastecen comunidades enteras y parte del legado que debemos dejar a las futuras generaciones, al Bolivia del mañana. El problema es que muchas veces el daño ambiental ya está hecho cuando la justicia actúa, y hay daños que ninguna sentencia, ninguna multa y ninguna indemnización pueden reparar. Por eso creemos que el derecho no debe limitarse a reaccionar frente a la destrucción, sino anticiparse para prevenirla. Tipificar el ecocidio no solo significa castigar por castigar, significa enviar un mensaje claro de que existen límites que ninguna persona, empresa o autoridad puede cruzar. Cuando está en juego el patrimonio natural del país, nada es legal. Porque la naturaleza no tiene voz para defenderse en un juicio, no puede presentar una denuncia, contratar a un abogado ni exigir justicia. Esa responsabilidad cae sobre nuestras autoridades y sobre nosotros que somos los futuros abogados del Estado. Como futuros abogados comprendemos que el derecho no solo debe resolver los conflictos del presente, sino también proteger el futuro de Bolivia. Y proteger el futuro significa garantizar que las próximas generaciones reciban una Bolivia con ríos vivos, bosques en pie, biodiversidad protegida y una madre tierra que pueda seguir sosteniendo la vida. Porque hoy discutimos un proyecto de ley, mañana podríamos estar defendiendo una causa real. Y cuando ese momento llegue, esperemos que el derecho sea recordado no por haber llegado tarde, sino por haber tenido el valor de actuar cuando todavía era posible hacer justicia. Muchas gracias. Bueno, felicitamos a nuestros compañeros por el trabajo realizado, por demostrar el compromiso adquirido durante este semestre mediante un aprendizaje basado en retos. Como última reflexión, recordamos las palabras que dijo Tupac Katari: volveré y seré millones. Una frase que hoy simboliza la perseverancia, la defensa de los derechos y el compromiso con nuestra tierra y nuestro futuro. Ahora me gustaría dar la palabra a la doctora Zulma Aliaga, por favor. Bien, muy buenos días, doctora Gómez, buenos días a los estudiantes de segundo semestre. Muchas gracias por la invitación, doctor. Usted siempre considerando que puedo colaborar, por lo menos con la presencia en este tipo de actos. Muchas gracias por la invitación en todos sus eventos. Felicitar al curso por el trabajo que han realizado. Entiendo que es un trabajo que realizan todos los estudiantes y los representantes hacen la defensa, entonces felicitarlos porque es el trabajo que ustedes han realizado durante todo el semestre. Un plus esta propuesta normativa, que es parte de lo que nos corresponde como abogados, ver qué es lo que necesita nuestra sociedad, motivar, reflexionar y crear normativa. En este caso, felicidades también por esa propuesta que acaban de presentar. Excelente como siempre para todos los estudiantes. Este es el reflejo del trabajo que han tenido en todo el semestre. Felicitarlos por el trabajo. Felicitar a la doctora Gómez porque usted motiva este tipo de actividades. Por primera vez creo que lo estamos realizando de forma presencial, bueno, virtual, pero ha salido muy bien la actividad. Gracias nuevamente, felicitarle por las dinámicas que siempre realiza, motivando a los estudiantes a que trabajen, investiguen y hagan propuestas normativas. Mil felicidades y muchas gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Me gustaría ahora darle la palabra a la doctora Isabel Ninosca, por favor. ¿Cómo está? Buenos días, doctora Zulma. ¿Cómo está? Gusto de verla. Doctora Andrea, igualmente, y a ustedes jóvenes, me complace ver la madurez académica a la que han llegado realmente. Escuché las primeras intervenciones, cómo reflejaban una problemática que a la fecha ha causado estos bloqueos, ¿no? Hubo una ley que salió con el tema de la tierra, el tratamiento. Es bueno analizar desde ese punto, pero desde el punto filosófico, doctrinario y académico que ustedes han
planteado. Me gusta que también la materia no haya dejado su actividad principal y lo haya podido desarrollar de forma excelente en la virtualidad. Así que felicidades chicos, ya van avanzando un semestre más. Nos faltan 8 semestres, no 6 semestres, no, doctora Arriaga, 6 semestres más para verlos desarrollar, que puedan ahí explorar toda la área del derecho. Felicidades, doctorita. Agradecida también a nuestra docente de tiempo completo, nuestra doctora Aliaga, y a ustedes chicos siempre por esa predisposición. Ya, un saludo y felicidades. Un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora Linosca. Por último, quisiera darle la palabra a nuestra estimada docente, la doctora Hortensia, por favor. Bien, muchísimas gracias, distinguida directora de carrera, doctora Villarruel, así también a nuestra doctora perteneciente a GEA, doctora Zulma, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, ese es el trabajo que han desarrollado los estudiantes, agradecida yo por el apoyo que han tenido los estudiantes, el aprendizaje que han tenido durante todo este semestre. Es un trabajo que yo me siento feliz porque ha salido bien. Espero que todo lo que la universidad les otorga a ustedes sea para futuro, ¿no? Muchísimas gracias, reitero, doctora Villarruel, doctora Aliaga, por su presencia, y a cada uno de los estudiantes que han podido culminar esta fase en una materia que decimos, ¿no? Abre retos. Entonces, muchísimas gracias, distinguidas doctoras. Eso es todo. Queda clausurada entonces la actividad de Derecho Agrario.